¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es el tercero y último vídeo en esta serie que le he llamado Lienzos. Te recuerdo que el anterior hablaba de las emociones y cómo las emociones matizan a los lienzos. Es decir, le dan esa diferencia a través de los diferentes colores, hilos, texturas y que tienen que ver sobre todo con nuestro desempeño como seres humanos. Hoy te dije que en este último vídeo te voy a hablar de sencillas maneras de cómo aprende nuestro cerebro. Sabemos perfectamente que el cerebro aprende desde varias vías muy tradicionales, como oír, ver y sentir. Y cuando hablamos de sentir, pues está involucrado tanto el olfato como el gusto. Pero estas cosas nosotros no los hacemos de ninguna manera de forma acartonada, es decir, de una manera o quizás hasta ordenada, sino que fluyen absolutamente. Lo que oigo, lo que veo, lo que siento, fluyen. Y esta es la manera más hermosa de aprender. Yo te decía en un video anterior que recuerdes a tu profesor, a tu maestra, que tal vez en la primaria y en la secundaria le recuerdas con enorme aprecio. Y te vas a dar cuenta que todos ellos tenían un tinte para explicarte las cosas. Porque no solamente que les oías hablar, que les veías, sino que sentías que esa persona te decía las cosas desde su corazón posiblemente, o usaba el humor. También utilizaba una serie de historias que dejaban en ti más que recuerdos, porque estaban unidos a tu aprendizaje. Por lo tanto, hoy desde las neurociencias sabemos que además de estos elementos, el cerebro cuenta con estrategias para aprender de mejor manera. ¿Qué son estrategias? Son determinados cosas que hacemos para que tú puedas llevar el aprendizaje de una manera más eficaz. Una estrategia es pues utilizar una escalera si vas a subir una pared y no tienes gradas. Entonces esa es una estrategia. Tú quieres subir una pared y no puedes, no eres muy hábil, pero tienes a mano una escalera. Entonces, ¿qué usas? Usas la escalera, la sientas y subes. Esa es una estrategia. Además, sabes precisamente que cuando subes por una escalera vas a tomarte, y vas a subir de uno en uno los peldaños o las maderitas que tiene. Entonces esa es una estrategia. No puedes subir como como en gradas, que puedes subir corriendo. En las escaleras no puedes hacerlos. Por esa razón, los aprendizajes necesitan también, además de estrategias, elementos del entorno. Y esto es la cosa más linda, es una de las cosas más lindas. Fíjate tú, cuántas cosas nuestros niños han dejado de aprender porque no hemos comprendido que los elementos del entorno son los mejores elementos para el aprendizaje. Desde hace muchos años que yo trabajo con niños, yo no tengo un consultorio. Mi casa es el sitio de aprendizaje. Y te cuento la historia muy linda de uno de mis mejores recuerdos. Yo tenía un departamento en Quito siendo soltera y vino un niño y él aprendió. ¿Sabes cómo? En la cocina. Pues le encantaba cocinar. Hoy es un chef de primera y que tiene un restaurante. Y a propósito, vive en México. Y tiene un restaurante de muy buena categoría en México, en el Distrito Federal. Y él aprendió a leer y escribir en la cocina. Imagínate, no teníamos libros, sino que teníamos frutas, verduras, ollas, instrumentos, teníamos cuchillos, cucharas, todos esos elementos. Y lo que yo hacía era nominar. Entonces él podía distinguir
las palabras con cada uno de los efectos que él podía manipular, que él podía tener. Entonces podía distinguir, y recuerdo tanto una experiencia cuando él me decía, papá. Yo siempre me pregunté, decía él, tenía apenas 6 años y medio, y me decía, ¿cómo le decimos papa a esto que es tan sabroso? ¿Y por qué yo le digo papá? ¿Y cuál es la diferencia? Cuando él entendió el uso de la tilde, que diferenciaba el objeto, el fruto, papa, de su padre. ¿Te das cuenta qué aprendizaje más bueno? ¿Crees que ese niño alguna vez no iba a tildar la palabra papá y distinguirlo de la palabra papa? Estos son los elementos del entorno que nosotros tenemos. ¿Cómo no van a aprender nuestros niños a distinguir perfectamente bien los colores si las frutas nos dan elementos tan vívidos? Un violeta, las uvas; verde, una pera. ¿Te das cuenta? Maíz amarillo. Hacemos nosotros frutillas rojo. Entonces, estos elementos del entorno hacen que los niños utilicen otro tipo de estrategias para aprender. Ahora, yo estoy muy encantada porque en el mundo se está estableciendo con mayor dimensión los aprendizajes dentro del hogar. Hoy se están fomentando escuelas de hogar, donde los padres vuelven a tomar ese rol preponderante y que pueden nuestros niños en un ambiente de mucha calidez, de mucha responsabilidad y también de productividad y efectividad aprender. ¿Por qué? Porque usan estrategias y elementos del entorno. Y de hecho, yo no puedo dejar de decirte que felizmente hoy sabemos que nuestra inteligencia no es única, sino que nosotros podemos aprender a través de la música, como aprendemos a través del lenguaje, como aprendemos a través de matemáticas, de la naturaleza, de las relaciones con otras personas, pero también de las relaciones con nosotros mismos. Aprendemos de forma motórica o aprendemos también de forma emocional. Y tú te estás dando cuenta posiblemente que me estoy refiriendo a las inteligencias múltiples de Gardner. Esto es fundamental hoy, porque las neurociencias nos están diciendo, no somos cuadrados, no somos cúbicos, no somos capaces de cambiar las formas. Te decía también en el vídeo anterior que el estrés de alto impacto puede cambiar aún nuestras redes neuronales. Por lo tanto, al ser tan flexibles, y de esto llamamos nosotros la flexibilidad neuronal, nosotros podemos aprender de miles de formas. Entonces, ¿cómo ligo yo a los lienzos? Si yo voy a la cultura y está en la punta de la lengua, los mayas, porque estamos con México en el corazón, fíjate qué lienzos, de qué manera ellos dan sentido y forma a la vida. Pero ahora vengamos a nuestra cultura. Veamos a nuestra cultura ecuatoriana y vas a ver lienzos muy diferentes. Y si vamos al Perú y vemos otro tipo de lienzos, o vamos a Centroamérica, vemos otro tipo de lienzos. ¿Por qué razón? Porque estos aprendizajes que la gente ha hecho estaban conectados con cada una de estas estrategias y de estos elementos del entorno y de las múltiples inteligencias que ellos desarrollan. Y por esa razón es que hay tan hermosas manifestaciones culturales. Quiero decirte, y con esto quiero concluir, que aprender es la única actividad que entraña día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces pregúntate, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué le das tu motivo a aprender? Algún rato voy a tomar el tema del desaprendizaje, que personalmente no lo hay.
Bueno, eso será motivo para otra cosa, pero te vuelvo a preguntar, ¿qué aprendes? Porque todo lo que aprendes necesita tener funcionalidad, sino ¿para qué aprendes? ¿No te parece? ¿No te da sentido esto? Lo que aprendes tiene necesariamente que ser funcional, es decir, que tú lo debes aplicar en algún instante de tu vida. Te decía también anteriormente que toda esta cantidad de conocimientos, de habilidades y de experiencias que tenemos nosotros, sí, nos dan un gran soporte, pero hay un elemento muy importante, que es la actitud que tú tienes. ¿Para qué? Para utilizar tus conocimientos, tus habilidades, tus experiencias. Y ahora se suma esto, tus estrategias de aprendizaje y los elementos que tienes en tu entorno. Y yo aquí estoy muy contenta porque sé que hoy el Internet ha cambiado fundamentalmente la forma de aprender. Todo puedes aprender, porque igual que yo, hay mucha cantidad de gente que estamos emitiendo cosas que antes lo podíamos solamente aprender dentro de una institución y que hoy está a un clic. Entonces, ¿en qué estás aprendiendo? ¿En qué estás empleando tus aprendizajes? Y yo te pido que tú puedas reaccionar de una manera positiva a esta maravillosa forma de aprender que hoy tenemos, con estrategias para mí vislumbrantes. Cada día yo aprendo más de cómo podemos hacer diferentes cosas que hace apenas 5 años no lo podíamos hacer, pero hacía 10 años y como yo hace 50 años. Por lo tanto, quiero que dejes, recuerda, tus comentarios y suscríbete a este canal. Comparte, porque mi deseo es poder contribuir a un cambio de paradigmas en la sociedad que nosotros estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que nos van a seguir. Te agradezco mucho, soy Maggie Ortiz y te vuelvo a decir, espera que luego voy a tener nuevos 3 vídeos. No olvides que estos vídeos se llaman lienzo. Gracias y me despido.